tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput. Nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio. Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro encuentro de Mundo en Clave con los oyentes. ¿Y con los oyentes de dónde? Y los oyentes de Radio Caput, naturalmente, pero también será un encuentro con los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, los martes a las 16, y con los oyentes de Radio RPD Radio, de Oberá en la provincia de Misiones los miércoles a las 20. Y también otro encuentro más con los oyentes de Radio Pista Urbana, que ahí va rotando en diferentes horarios. Martín Loza está en los controles como siempre y Larry Levy junto conmigo ahí haciendo este programa que nos da mucho placer hacer. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos, muy bien y con un programa hoy original, ¿no? Donde a ver si podemos dar con qué país vamos a tratar hoy. ¿Tenés alguna musiquita para dar alguna pista que es, salvo que hayas estado ahí y que hayas escuchado justo este tema? Boleh kita menumpang mandi, kalau abang sukanya lah orang, jangan lupa. ¿Y hay alguna pista? No creo. Qué lindo ritmo, ¿no? Hermoso. No es Hawái, ¿eh? Esto no es Hawái. Para tener una noción, les contamos algo, por ejemplo, típico como el café. Dale, sí, interesante. Porque tienen un café que es un café muy original, que la gente lo compra y se lo lleva a otros países como souvenir, ¿no? Los visitantes, los turistas. Y dice que de todas las variedades que tiene, que son de alta calidad, que tiene este país, hay uno que se llama Kopi Luwak, que se caracteriza por tener un sabor especial. Y el sabor especial tiene que ver... A Martín le van a dar ganas de tomarlo. Mira, la semana que viene te traigo de acá. Tiene que ver con el proceso que tiene este café. Subile un poquitito. Así pensamos en el café. Linda música para acompañar un cafecito, ¿no? Más si el cafecito está preparado así. Primero,
por supuesto, se buscan todos los granos. ¿Y qué se hace con los granos? Se le da de comer a una civeta. La civeta es un muy pequeño mamífero carnívoro de la región. La civeta los ingiere. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís, Martín? Hasta ahí los ingiere. Él supone lo que viene. Los digiere, pero parcialmente. Y después los expulsa. Los expulsa, ya sabemos todos cómo. No vamos a profundizar en el sistema, ¿no? Muy escatológico. Esos granos excretados con la capa interna del fruto. Son excretados así, con la capa interna del fruto. Y luego se lavan, por supuesto, se lavan bien y se tuestan ligeramente para producir este café, que es un café muy particular. ¿Cómo se ha llegado a esta fórmula? No lo sabemos. No sé si quiero saberlo tampoco, pero es raro, ¿no? Sí, suena así como una cosa... A ver, fuera de lo común, lo cual hace que uno, no sé, preste más atención de lo que habitualmente presta en una comida, ¿no? Hemos escuchado platos escatológicos a lo largo de todo el mundo, muchísimo. Pero bueno. Tenemos nosotros en Argentina el charquí, por ejemplo, también, ¿cómo es eso? ¿no? Que también son cosas de masticación. Ajá, sí. Hay también en Sudáfrica, sí, hay también, algo, ¿sí? También. Sí. Así que, a ver, ¿tenés más música? Say haters, we love you. Hey haters, phenomena, Después te vamos a contar más cosas. Ahora lo dejamos porque así yo mientras tanto se va enfriando y puedo tomar el café. Dale. Así que nos cuente mientras tanto Larry Levy su editorial, como todas las semanas, así nos enteramos también de qué país estamos hablando. Resulta un poco extraño y singular que en épocas de múltiples formas de comunicación y de tiempos de gran acceso a la información, la miopía de nuestra política exterior se haya convertido en casi una ceguera. En este punto, excluimos la política exterior de la actual canciller Diana Mondino, que no es mala, es catastrófica. Claro. Si es que tiene una línea política y no sea una improvisación. La referencia apunta a la falta de política de Estado de décadas que priorice la búsqueda intensiva no solo de objetivos meramente políticos, sino la investigación de mercados alternativos que diversifiquen las relaciones comerciales de nuestro país en pos de intercambio entre pares. De eso también se trata la geopolítica, de ecuaciones convenientes, de visiones ideológicas y miradas comerciales. Para eso, solo basta mirar la relación Estados Unidos-China. Estados Unidos, Europa, China o Rusia son los ejes por los cuales se deslizan los habituales trasiegos comerciales. Sin embargo, existen países y regiones cuyo desarrollo tiene un menor parecido, al menos un tenor parecido al nuestro y al de nuestros vecinos de la patria grande. El país que abordaremos hoy, Indonesia, está inserto en una región que, si bien no guarda criterios políticos similares, entienden que su desarrollo, más o menos conjunto, les brinda un potencial que les permite pivotear entre los distintos poderes globales sin dependencias exclusivas o hegemónicas, por lo cual se ganaron el título de los tigres asiáticos. En las últimas décadas lograron un crecimiento económico significativo, mejoraron su estabilidad política, lo que les permitió un desarrollo que los ubica como parte de un elenco que puede subir con solvencia al escenario internacional. Me pareció muy interesante todo el editorial, más todavía cuando uno pudo recabar un poquito de información acerca del lugar. Creo que muchos oyentes que están escuchando este editorial se van a sorprender después cuando le sumemos algunas cosas, no tanto
digamos, algunas informaciones que tengo yo que son más pasatistas, más tienen que ver con otras cosas, con el disfrute, con el turismo, con la gastronomía, sino algunos datos duros que vos tenés, porque en realidad hay países que creo que nos resultan muy lejanos, inclusive para muchos analistas, y con esto digo, no me voy a poner a hacer a relatar, pero no fue fácil dar con gente que nos pueda contar desde allá lo que ocurre, que esté ahí, que viva, que conozca el lugar, que hable castellano, por supuesto, ¿no? Y que pueda explicarlo con claridad. Pues son varias condiciones que necesitamos nosotros para poder retransmitirles a ustedes, ¿no? Encontramos, y por suerte lo encontramos, a Sebastián Stelzer. Él es director de la consultora internacional PT Dream Destination Solution, ¿no? Vive en Indonesia, es argentino, vive en Indonesia desde hace poco más de 5 años. Y con él estuvimos conversando una cantidad de cosas, fue una nota que nos gustó mucho hacer. Así que les propongo compartirla con nosotros. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos aquí en Argentina, muy lejos de donde vos estás. Estamos Hugo Gulban y Larry Levy con ganas de conversar y conocer un poco acerca de Indonesia y divulgar esto. ¿Cómo está Indonesia actualmente? Bueno, muchas gracias Hugo y Larry, y a la audiencia por esta oportunidad de comunicarse conmigo. Bueno, ante todo, déjenme decirles que Indonesia es un país grande en varios sentidos. Por un lado, desde lo poblacional, es la cuarta población más grande del mundo, con aproximadamente 280 millones de habitantes. Y por otra parte, aquí en el sudeste asiático, donde se encuentra Indonesia, es la economía más grande del sudeste asiático. Y a nivel mundial está entre los principales 20 economías. Así que ya eso nos puede dar un indicio de que es un país importante y que merece toda la atención. Indonesia es un archipiélago, aproximadamente uno puede contar uno por uno, pero dicen que hay 17.000 islas, y se encuentra en una región que es realmente clave, ¿no? Que seguramente después vamos a estar tocando tema regional, pero eso justamente influencia la conducta de Indonesia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, las relaciones internacionales, el turismo y todo lo que es la sociedad y la cultura. Indonesia, que es una república presidencialista, cuyos mandatos presidenciales se extienden por 5 años y uno puede ser reelegido por otra oportunidad, digamos. Por ejemplo, el presidente actual, que es Joko Widodo, es actualmente el presidente de Indonesia por segunda vez, digamos, ¿no? O sea, fue elegido por primera vez en 2014 y en el año 2019 fue reelegido. Y de hecho hace unos 2 meses, en el mes de febrero, se llevaron a cabo elecciones presidenciales, donde salió victorioso y por ende designado presidente, todavía no asumió, Prabowo Subianto, que es el actual ministro de Defensa del gobierno de Jokowi. Así que eso es un dato interesante porque encuentra a Indonesia en este momento de futura transición, diría yo, ¿no? No tanto ahora en estos momentos, es como si ahora es tiempos normales, digamos, ¿no? Bajo el mandato del presidente Jokowi, pero bueno, ya se sabe que hay una cierta continuidad producto de quien ha sido victorioso. Por otra parte... No, Sebastián, te iba a preguntar si el desarrollo económico en este momento podemos tomar a Indonesia como líder del grupo de países asiáticos, del sudeste asiático. Yo suelo referirme al bloque de países del sudeste asiático, se lo conoce como ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10 países actualmente. A mí me gusta destacar 3, si tengo que destacar. Uno es Indonesia, por ser la economía más grande. Por otra parte, me gusta destacar a Vietnam como economía dinámica. Y por otra parte, me gusta destacar a Singapur por ser una economía desarrollada, a pesar de que es pequeño tal vez desde el punto de vista poblacional, pero
realmente cuando uno ve o documentales de Singapur o tiene la oportunidad de ir a Singapur, realmente ve progreso ahí. Progreso, investigación, desarrollo y además Singapur como centro de logística, de distribución también y sede de grandes empresas multinacionales. Pero Indonesia, por ser la economía más grande, realmente merece una atención especial, diría yo, porque tiene muchas industrias, porque tiene muchos recursos naturales, producto de la abundancia que tiene, de la disposición geológica, con montañas, con volcanes, que los volcanes tal vez uno lo mira desde el punto de vista negativo cuando hay erupciones y demás, pero también uno tiene que ver la parte positiva, con los esbozos, con las cenizas que realmente fertilizan las tierras y hay mucha investigación sobre ello para los distintos productos que maneja Indonesia. Además tiene muchos recursos mineros, recursos pesqueros, también por la ubicación, porque es básicamente islas y se utiliza muchísimo en ese sentido la industria pesquera. Así que me parece que Indonesia, si lo tenemos que analizar y tomar algunos aspectos principales, yo diría que la economía es la segunda y la primera vendría a ser la política y uno dentro de la política, bueno, metería las relaciones internacionales, por ejemplo. Ahí diste con un punto que me interesa sobremanera, que es, ¿vos considerás que este grupo de los tigres del sudeste asiático constituyen un bloque que pueda de alguna manera equilibrar los grandes poderes internacionales? Digamos, es un jugador, son un jugador, este grupo de 10 países que vos describiste, son un jugador importante en la geopolítica internacional, ya sea por volumen, por ubicación, por digamos, por desarrollo económico. Y te completo la pregunta. Dale. ¿Juegan en general siempre en bloque o hay intereses contrapuestos entre ellos también que los unen y desunen alternativamente? Bueno, eso es una pregunta perfecta, diría yo, por la profundidad que implica. El bloque de la ASEAN, que se constituyó desde el año 67 con 5 socios principales y bueno, después se fueron agregando. Inicialmente tuvo una característica principal que era los intereses de la seguridad regional, o sea, todo lo que era la política de defensa, las relaciones internacionales totalmente entendidas desde el punto de vista de la política y de la seguridad, porque era un momento en los años 60 donde había una preocupación muy importante por el avance del comunismo. Corea del Norte, en la Unión Soviética, en Vietnam del Norte y Indonesia en ese momento también estaba teniendo un avance de fuerzas comunistas dentro de Indonesia. Entonces, dentro de lo que es el vecindario del sudeste asiático, se constituyó el bloque protegiendo principalmente ese tipo de intereses. Después con los años, sobre todo en la década del 80 y 90, con la abundancia de inversiones que llegaron a esta parte, sobre todo desde Japón, de Corea, bueno, obviamente países europeos, Estados Unidos, fue teniendo un protagonismo central, casi diría, tema de la economía, los negocios internacionales, hasta el día de hoy, y bueno, seguramente para el futuro también, con países como recién mencioné, de Indonesia, de Vietnam, de Singapur. Desde ese punto de vista, el punto de vista económico, y por otra parte también la ubicación geográfica que tiene el sudeste asiático, sobre todo cerca de países muy importantes, como Japón, como China, por supuesto, como Corea, India, Australia. Son países principales donde, como ya sabemos, están habiendo disputas ya sea territoriales o disputas por influenciar sobre estos países, por la importancia que ameritan desde el punto de vista de los recursos económicos, por dar un ejemplo, teniendo incluso a un país lejano geográficamente como Estados Unidos que anda siempre merodeando ya sea con los barcos inclusive o bueno, con los aviones. Cuando vos hacías mención a la ubicación geográfica y a la conflictividad, bueno, miraba el mapa y digo, bueno, Taiwán es un problema militar para Estados Unidos y China. Hong Kong dejó de ser un problema, pero sigue siendo
algo extraño ahí. Australia, que forma un eje con Estados Unidos y con Inglaterra, digo, está ahí en el centro, Indonesia, de un conflicto, o no de un conflicto, pero sí de una tensión permanente. Hay movimientos militares en Indonesia que digamos, que se complementen con la última parte de la pregunta de Hugo, que era si actúa militarmente Indonesia junto con el resto del bloque, ¿no? Bueno, sobre esa pregunta que todavía no había llegado a responderla, es cierto, hay ciertas divergencias dentro del bloque para tomar posiciones firmes, ya sea sobre asuntos internos del bloque, o sea, sobre un país en particular del bloque. Ejemplo, el conflicto de Myanmar con el golpe de Estado, pero así también, por ejemplo, con el tema de China, con el mar meridional de China. Entonces, claramente hay países que tienen muchas inversiones que reciben de China y claramente se dejan seducir o influenciar por el gobierno chino o los grandes conglomerados chinos. Por dar un ejemplo, Camboya es un país claramente que se siente influenciado por China y trata de jugar a favor de China. Y después hay países que históricamente han tenido conflicto con China, por dar un ejemplo Vietnam, con cuestiones territoriales, por dar un ejemplo. Casi todas las ocasiones donde se tiene que decidir sobre China, obviamente es en contra de China. Y después hay países que tienen cierta ambigüedad, depende de la ocasión, como países de Filipinas, Tailandia, o también podría decirse Indonesia. A veces se intenta tener una posición neutral, la mayoría de las veces, como bloque, porque realmente es, yo trato de entenderlo, ¿no? Como muy difícil por la ubicación que tienen y por todo lo que hay en juego, y repito el tema de las inversiones, que es algo muy importante para los países acá. Entonces, en ese sentido, es como que hay que hacer una balanza muy difícil, es sensible en realidad del tema, y muchas veces no se llega a algo concreto, por ejemplo, una declaración conjunta, o sea, para tener una idea. Indonesia, en cuanto se refiere a movimientos militares o de defensa, en los últimos años Indonesia ha realizado inversiones. Indonesia también tiene una industria local donde intenta, por ejemplo, no solamente abastecerse localmente, sino también exportar. Y de hecho, en la industria de defensa, Indonesia está interesado en promover sus productos en nuestra región América Latina. Así que a ella le estoy avisando que eso es algo que les interesa a ellos. Y con algunos países vecinos, Indonesia está en contacto o realiza colaboración, como por ejemplo con Australia, que es un país vecino. Así que sí, yo diría que Indonesia está activo, siempre presente en el caso de haber algún conflicto ya bastante fuerte, digamos, ¿no? ¿Qué le pueden proveer Indonesia a Latinoamérica, a Argentina? Si hablamos de productos en general, además de que Indonesia está interesado en esto último que comentaba, de productos de defensa, Indonesia al día de hoy es muy conocido para nosotros, tal vez, en cuanto a los productos, como por ejemplo el calzado, como por ejemplo la indumentaria. Uno ve remeras, por ejemplo, de Nike o de otra marca, y ve la etiqueta que dice hecho en Indonesia. Lo mismo que calzados deportivos, por ejemplo, o camperas. Después, por ejemplo, también Indonesia es muy conocido para muebles y objetos de decoración, madera de teca o madera de ratán, que son muy bonitos estéticamente. Bueno, eso Indonesia es un gran exportador a nivel mundial, y incluso en Argentina está siempre como uno de los principales proveedores. Y después Indonesia, bueno, está interesado en tratar de ofrecer productos más elaborados, como alimentos y bebidas, donde ahí tal vez le cueste a Indonesia con nosotros, quiero decir con Argentina, porque nosotros tenemos nuestra industria local bastante fuerte. Entonces está Indonesia con el tema de los precios más que nada, por la logística, ¿no? Por ser un país muy lejano, yo creo que ahí tiene un juego en contra, por así decirlo, tiene que tener mucho de marketing. Pero por otra parte, Indonesia está interesado tal vez en no tanto venderle, sino realizar inversiones, ya sea que Indonesia con alguna empresa abra una oficina en Argentina o viceversa. Por ejemplo, productos relacionados con energías renovables, todo aquello relacionado con lo digital, Indonesia está muy interesado. Hay muchos polos en ese sentido de
desarrollo relacionado con tecnología en Indonesia, donde están abiertos a poder estrechar vínculos con nosotros. Energías renovables, minería, están muy interesados con nosotros. Sebastián, la relación de Indonesia con China ya más o menos la describiste. Con Rusia y con Estados Unidos, que son otros polos de posible tensión, ¿cómo se lleva? Bueno, Indonesia con Rusia ha tenido una relación que ha ido, se puede decir, con ciertos altibajos. Indonesia tuvo una época histórica bastante importante en los 60, de mucha cercanía con la Unión Soviética en ese momento, con muchas inversiones de la Unión Soviética, sobre todo en la cuestión del petróleo, recursos naturales. Después, en los 80 y 90, hubo claramente un declive muy importante, producto de la ideología del gobernante de turno en Indonesia en ese momento, Suharto, que era más pro-liberal, por así decirlo, o más pro-occidental, donde ahí tuvo una cercanía muy importante Indonesia además de Estados Unidos, con los países europeos, con Australia también. Al día de hoy, Indonesia con estos dos grandes países, con Rusia y Estados Unidos, tiene una relación, yo diría que, sobre todo categorizada por la cuestión de cuestiones de ideología nuevamente. Por ejemplo, con Rusia ha tenido cierta cercanía con Jokowi, el presidente actual, y con los Estados Unidos ha habido una cierta época de esplendor, por así decirlo, con Obama. Había afinidad personal. Yo más diría que había una cuestión de afinidades personales que llevaba a afinidades entre los países. Eso es importante destacarlo en algunos países del sudeste asiático. Y con Trump, Indonesia se encontró en un momento de declive de las relaciones bilaterales, más que nada por una cuestión de Estados Unidos, que Donald Trump no mostró mucho interés en la región del sudeste asiático. Entonces, yo diría que las relaciones bilaterales entre países en los últimos años dependían mucho de la afinidad personal de los presidenciables. Por ejemplo, Donald Trump y Jokowi Widodo acá en Indonesia, no hubo una gran afinidad, entonces nos llevó a ver un interés de parte de los gobiernos. Sí hubo una época importante, como diría, entre Obama y Jokowi, ya hace unos 10 años aproximadamente. La época actual con Biden es más o menos similar con la época de lo que fue Donald Trump, es decir, no hay una gran relación estrecha. Yo diría que hay una relación más estrecha actual con Putin de Rusia. Estaba pensando, tenemos que ir cerrando la nota, pero no me gustaría despedirte sin que nos respondieras algo vinculado estrictamente con la Argentina. ¿Se sigue desde allá, no solo desde Indonesia, desde el resto de la región también, el proceso político que se está viviendo en Argentina? ¿Les llama la atención este proceso, algunos dicen neoliberal, otros conservador, que estamos viviendo con el actual presidente? Yo diría que producto a veces por el interés en desembarcar en ciertos países de América Latina, y Argentina ha sido y sigue siendo un país destacado para los líderes y los empresarios en la región del sudeste asiático. Por supuesto que interesa lo que pasa con los mandatos políticos, porque eso en cierta medida, por supuesto, influencia el ambiente de los negocios internacionales con Argentina. Claramente que cuando uno le pregunta, si es que conocen sobre Argentina, por supuesto, además de Messi o del Papa, ellos dicen acerca de Argentina cuántos altibajos que tiene, ¿no? Como que eso es un carrusel que sube, baja, como que hay mucha incertidumbre, mucha dinámica, pero no tanto desde el punto de vista positivo. Y obviamente en lo último, el aspecto de la inflación es algo que a ellos los espanta claramente. Pero sí, llama la atención este gobierno actual, porque lo ven como algo muy, muy radical, muy distinto a lo que fueron los últimos 20 años. Entonces sí, se le está prestando atención. Ven que este año, que es el primer año, por supuesto, del presidente argentino, desde que fue electo, es un año para ver, sin hacer grandes acciones, y sí, a partir del segundo año nos posicionamos con Argentina. Ahora hay mucha incertidumbre.
Sebastián Stelzer, muchísimas gracias por este contacto. Fuiste muy, muy didáctico. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Hugo, Larry, por la oportunidad. Un saludo a la audiencia y a disposición siempre desde Indonesia. Bien, con nosotros, ahí lo escuchabas recién, pasó Sebastián Stelzer, director de la consultora internacional PT Dream Destination Solution de Indonesia. Hace más de 5 años que vive allí. Vamos a la pausa con un poquito de atraso y las disculpas correspondientes. Ya seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Kau datang padaku saat ku luka, luka dengan sejuta kecewa. Rock indonesio. Para nosotros esto pasa más por lo melódico, pasa por otro lado, ¿no? Algo hasta... Cris Morena no hay allá. Pero, sin embargo, muchas de las cosas de rock tienen este estilo. Pero suena lindo musicalmente igual, ¿no? Igual sí. Salvo, obviamente, el idioma, pero si no, esta música, por ejemplo, parece más occidental, de alguna manera, ¿no? Estaba pensando... a diferencia de la otra que pasamos antes. Claro, estaba pensando en China, también pasa lo mismo. Hay musicalmente una transculturalización muy, muy yanquizada, muy occidentalizada, lamentablemente. Eso pasa en las búsquedas de música de muchísimos países. Inclusive cuando ves los videos, ves la contraposición entre lo que estás encontrando para mostrar que por ahí musicalmente es lindo y que están filmadas en esos lugares, y te podría nombrar lugares, qué sé yo, en Níger, en muchos lugares de África o en muchos lugares de Oriente o Oriente Medio, donde hay un contraste muy grande entre eso que están mostrando en los videos en YouTube o en alguna otra plataforma con lo que es la pobreza del lugar, ¿no? Donde quizá las letras sí se relacionen con la pobreza, con los reclamos sociales, con los sufrimientos, pero visualmente no, hay un contraste, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esta música que te puedo decir que se llama Maakfan y que el grupo que lo canta se llama Slank. Pero bueno, eso, ¿cuántos lo conocerán, no? Acá, de los oyentes nuestros. ¿Habrá indonesios en Argentina? Seguramente hay, ¿no? Así como hay argentinos en Indonesia. Bueno, nos costó encontrar, ¿eh? Nos costó y no vamos a comentar a quienes le preguntamos que supuestamente tendrían que conocer.
pero sin embargo hemos tampoco. recorrido varias personas. Sí. Larry, tenés un montón de datos que completan toda la información que nos daba Sebastián y que son interesantísimos. Sí, vamos a los datos más acostumbrados que nosotros solemos nombrar acá. Vamos a empezar por el dato más, digamos, referencial con respecto a la economía, que son cantidad de habitantes. Tienen 280 millones de habitantes en Indonesia. Es el cuarto país más poblado del mundo, según las estadísticas. Bueno, con respecto al Producto Bruto, que siempre es una medida, suelo dar... Perdona, antes, entonces, por supuesto, India, China, y el tercero, ¿quién sería? ¿No? Y no sé si probablemente Rusia o Rusia. No, India está primero y segundo ahí, alternativamente con China. Con China. Bueno, Estados Unidos, Rusia y puede ser el quinto, Indonesia, según los datos que yo tengo. Y lo que dijo también Sebastián era el cuarto, ¿sí? 280 millones más o menos. Vos me corregiste la otra vez con una cantidad de datos abrumador y economía, y yo entendí que la radio es eso, ¿no? Uno se entusiasma con los datos, pero no, por la radio a mí me pasa, yo escucho y después me olvido. Pero quiero decir que Indonesia es, por ejemplo, para dar una idea de su Producto Bruto, 3 veces más grande que la Argentina, su Producto Bruto. Es interesante el dato. Y es interesante también que sostenidamente la última década ha crecido a tasas del 4 al 5%, lo cual es un número, si es regular, es un número muy interesante, ¿no? Es más o menos lo que nos pasó a nosotros en la década ganada, que íbamos camino a lo mejor a tener un potencial económico interesante. Lástima Macri en el camino. Bueno, porcentaje dedicado a la educación. Acá tengo una disputa con mis criterios que prometo la voy a ir a buscar de nuevo, pero me da que invierte mucho en educación, cuando en general es el 6-7% en los países más desarrollados. Aquí estamos hablando entre el 15 y el 20%. La verdad que es un dato que no me suena tan real, pero si es así sería fantástico que se le dedique el 20% a la educación, cuando a la salud le dedican lo que le dedica a todo el mundo, entre el 5 y el 6%. Y en kilómetros cuadrados no difiere tanto de Argentina, me parece. Tiene ¿no? 1 millón menos, es decir, tiene 2/3 de lo que tiene Argentina. Nosotros tenemos casi 3, no y ellos tienen 2 millones más o menos, 1.900.000. Pero hay algo que hay que destacar, ese 1.900.000 está constituido por 17.000 islas más o menos. No hay territorio continental, es todo isla. 17.000 islas es un número enorme, incalculable. Después te cuento qué es lo que le trae como consecuencia eso, ¿no? De ser un territorio compuesto por islas. Bueno, la capital es Yakarta, para quien no lo conoce, está dividido en 34 provincias. Están mudando la capital. Hay un proyecto de mudanza de la capital. Yakarta va a dejar de serlo en poco tiempo, pero bueno, están ahí en medio de la construcción. El porcentaje de deuda, de la deuda externa, el porcentaje de lo que deben es del 35%, casi nada. Es una cifra para nosotros casi insignificante. Tiene un déficit fiscal de casi 10.000 millones al año, pero que está financiado, es menor, no es sustantivo y se financia muy bien con los créditos, porque lo que debe es muy bajo, y entonces consigue crédito a baja tasa. Que los principales productos de exportación de Indonesia es el aceite de petróleo, gas natural, carbón, aceites de palma y caucho, y acá vienen los 2 elementos que le están dando un crecimiento sostenido e interesante. La electrónica, por un lado, ¿sí?, que es importante, y la indumentaria, como lo comentó Sebastián, ¿no?, que él encontraba aquí en los shopping de Buenos Aires camperas, vestimenta de origen indonesio, y es cierto, tienen una gran exportación de... ¿Y eso tendrá que ver con el fenómeno de la globalización de hace una cantidad de años importantes, ¿no? Ya cuando comenzó la globalización y cuando empezaron a instalarse inclusive muchas fábricas de Japón, que era donde se producía todo, y muchas marcas empezaron a fabricarse en Malasia. Hay una discusión sobre el globalismo, la economía, lo que hizo Trump de buscar volver con sus industrias, las industrias que se habían radicado en el exterior, volver a Estados Unidos. Hay toda una discusión al respecto bastante importante. Lo concreto es que si vos tenés
una industria basada y competitiva, con un cambio competitivo, seguramente vas a poder exportar y fortalecer esos... nos pasó con el sur, con Tierra del Fuego y los electrónicos. Si bien eran armados acá, era producción, era mano de obra, era exportación también. Bueno, y importa maquinaria, equipo eléctrico, combustibles, productos químicos, que es más o menos lo que importa a todo el mundo para sus propias industrias, ¿sí? Salario promedio, acá hay algo interesante que, por ejemplo, en Yakarta, la ciudad más poblada y más conocida, y que es la capital, el salario promedio el mínimo ronda los $400, mínimo, ¿no? Promedio, $400, con un índice de desocupación muy bajo, alrededor del 5%, ¿sí? Estoy comparando y me acuerdo, sí, de Cristina y Néstor, y estos datos tienen que ver con esa evolución y con esas cifras, ¿sí? Lo que sí me costó encontrar, viste que yo siempre trato de comparar cuánto es comprar un kilo de pan, un kilo de carne, un litro de leche, un litro... Bueno, me costó porque al tener una logística tan complicada entre 17.000 islas, el precio puede variar al doble. Si lo que en Yakarta cuesta $1, seguramente en alguna de las islas, Borneo o alguna de las islas, cuesta el doble. Cuesta el doble porque la logística es un elemento determinante, ¿sí? Con respecto a eso. Hablando de lo que tiene que ver con las islas muchas forman parte de lo que es esa otra industria que explotan bastante, que es el turismo, ¿no? Exactamente. Donde está dividido, podríamos decir que el turismo se divide en dos partes. Hay una parte que es el turismo absolutamente elitista, de lo más elitista, diría, del mundo, ¿no? Con esos hoteles increíbles en algunas playas como las islas como Papúa, en Bali, hay otra que se llama Cómodo, otra que se llama Flores, hay muchas que son extremadamente hermosas, lujosas, donde tenés esos hoteles que son ciudades enteras y donde no te movés del hotel y tampoco abrís la billetera porque ya la abriste antes, de tomar el avión, ¿no? Si hubiésemos ido en persona físicamente a todos los lugares que hemos tocado a lo largo de esta temporada en este programa, creo que estaríamos dudando si Indonesia no sería un destino agradable para permanecer un es lindo muy tiempo, probable, ¿no? Es muy probable. Fuera del aire, hace un rato antes del programa, comentabas que una de las características que tiene, que de los lugares, de los diferentes tigres asiáticos, es uno de los países que menos dificultades tiene para aprender el idioma. Dicen que el idioma es un idioma muy fácil de aprender. No me preguntes por qué, pero consultando con alguien que sabe de lenguas difíciles, lenguas extrañas, me decía que el indonesio es uno de los idiomas más fáciles de aprender por su sonido, por su forma de hablarse, por su sintaxis, nos decía eso. Pero ya que nombraste a los tigres asiáticos, me parece importante ponerlo en el candelero. Los países que forman ese sudeste asiático, me parece que ahí tenemos algo que envidiar y que podemos imitar también con la patria grande, con nuestra patria grande de Latinoamérica. Los países que forman lo que se conoce como los tigres asiáticos son más o menos 10. Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Entre ellos Vietnam merece un capítulo aparte, tocaremos Vietnam en algún momento, totalmente. Aquí abordaremos eso. Sí. Bueno, ellos forman lo que se llama la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Hay diferencias y matices en la historia, en las formas de gobernar esos países. No son todos iguales, no tienen la misma ideología, la misma tendencia, pero sí descubrieron que son complementarios. Que todos juntos, mira vos. Hay alguna, ¿no? Sí, la última pregunta que le hice, se la hice después nos había quedado fuera de la grabación. La última pregunta que le hice a Sebastián fuera de la grabación era si existía la posibilidad de una moneda única, como lo es el euro, en la zona euro, en Europa, y me dijo que está muy verde. De todas maneras, sí se cuidan los valores de las monedas
hay un acuerdo, hay una especie de canasta de monedas que trata de mantenerse estable para posibilitar exportación. Primero el comercio entre ellos, hay un fuerte comercio entre ellos. También dentro al principio de la entrevista, en algún momento hicimos una pregunta que prácticamente fue conjunta, porque la empezaste vos, la completé yo, donde él describía también las dificultades que tienen entre los países, pero que de alguna manera todos valoran, y esto es la suerte que tienen, y que qué bueno sería que en nuestra región se lograra una característica similar, de que todos valoran la necesidad de estar juntos, ¿no? Sí. Así que les viene muy bien. Varias veces conversando con distintos referentes, inclusive especialistas en China, siempre remarcan el tema de que está muy bueno para Argentina comerciar con China, pero que si lo hace grupalmente con toda la región podrían sacar muchos mejores beneficios. En este caso esto es lo que pasa, ¿no? Porque hay algunas diferencias, qué sé yo, él nombró algún país que tiene una mayor tendencia, como Camboya, una tendencia a tener una mejor relación con China. De todas maneras, lo que hay que prestar atención, porque Estados Unidos, en este caso, cuando se habló hace unos años de los famosos tigres asiáticos, y levantó la oreja y empezó a tratar de fragmentar y de dividir. De hecho, tiene influencia todavía en la zona, tiene una injerencia muy grande, tiene Australia muy cerca, que forma parte del eje Australia, Inglaterra, Estados Unidos, entonces, y está y esto es otra cosa que es importante, la ubicación de Indonesia desde el punto de vista de la estrategia de la geopolítica es inmejorable. Sí, claro. Tiene salida para todos para lados. Para todos lados, ¿sí? Absolutamente. Lo que igual constituye alguna problemática al ser un estado marítimo. Y bueno, hay algunas cosas, hay algunos sabotajes, hay algunos pirateos. Hablando del estado marítimo, hablando de la cantidad de islas, 17.000, no todas pobladas, ¿no? Tampoco hay una gran precisión acerca de cuántas son las que están pobladas y en qué condiciones viven algunas, porque obviamente algunas viven con una cantidad muy, muy pequeña de habitantes, ¿no? Pero hay una zona que se llama Banjarmasin, que lo llaman la Venecia de Borneo, que está compuesta por miles, pero miles son miles de canales con medios tradicionales que buscan piedras preciosas, ¿no? Donde hay muchas ahí en toda la zona, con minerales. Está el río Paring, ahí es donde lo buscan, donde se trabaja, se pulen diamantes, que son hallados, que hay una gran búsqueda de diamantes, ¿no? Esa es la Venecia. Después tenés otras islas donde, por ejemplo, hay lugares de recuperación, campamentos de rehabilitación de orangutanes. Hay muchos orangutanes. Mira qué interesante. También hay muchísima, es muy, muy variada. Obviamente, todo el factor climático incide mucho. Muchísima variedad de flora y de fauna. Fauna desde algunos animales de los que hay muy pocos, y después algunos también muy peligrosos, pero fundamentalmente en muchas islas sí hay orangutanes, y es una zona, yo por ejemplo algo que estudiando para este programa lo descubrí, ¿no? Y después también otra parte, te decía, la parte de los lujos, de las zonas lujosas, pero después también tenés otro turismo, que es el turismo relacionado justamente con la fauna, con la flora, con las caminatas, muchas que indican hacerlas siempre con algún guía, preventivamente, ¿no? Pero te imaginas que hay después muchísimas etnias primitivas. Te hablaba de la flora, te hablaba de la fauna, hay muchas selvas, muchísimos templos de varios miles de años, a los que visitar. Ya que estás en ese tema, muchos volcanes. Déjame que te diga, ya que nombraste los templos, vamos a decir que eso es fundamental. El 86% de la población de Indonesia son musulmanes. Musulmanes no árabes. Es uno de los países donde hay
son mayoría islámica, pero no de cultura árabe. Después hay cristianismo, hinduismo y budismo, hay otras religiones menores. Entre los cristianos, que es un número muy poco significativo, creo que está cerca del 8%, son cristianos protestantes o cristianos indonesios, y católicos hay menos, ¿sí? Pero debo decir, y esto me lo han resaltado más de una fuente, la tolerancia religiosa es absoluta, es decir, casi no hay conflictos interreligiosos. Qué interesante. Sí, no solamente porque hay una mayoría islámica, podría haber los conflictos igual con minorías, y hay también una gran tolerancia con las cuestiones étnicas. No todos son de la misma etnia. No, claro. Lo dijiste vos de algún modo. Sí. Y es interesante porque es algo que está incorporado en la sociedad de Indonesia. Sí, espero que no se pervierta esa parte tan interesante, ¿sí? Bueno, no sé si tenés algo más. Te puedo contar, si querés, te cuento algo de la gastronomía y volvemos a algunos números. Dale, hay un numerito que es la jubilación, sobre todo, que es interesante. Dale, por ejemplo, bueno, hay que ver si los jubilados pueden comer los pepes ikan, ¿no? Los pepes ikan, que suenan a muy ricos, ¿no? Porque los pepes no tienen nada que ver con los josés. Tiene que ver, es la manera en que se prepara la comida. El pepes es preparar la comida dentro de las hojas de plátano. Ikan quiere decir pescado, es decir, esto es un pescado cocinado con muchas hierbas, tienen también como vaporizado debe ser, ¿no? Claro, bueno, sí, probablemente, pero se cocina ahí, dentro de las hojas de plátano. Hay muchos platos que son... que pintan muy sabrosos, ¿no? Que tiene que ver con... que por ahí no son desconocidos para nosotros en cuanto a, son ingredientes con los que estamos muy familiarizados, pero ellos le dan una importancia muy grande al curry, así que los amantes del curry pueden comer un kari ayam, que es es un plato hecho con curry de pollo cocinado en leche de coco, y que se acompaña con arroz blanco, ¿no? Que el arroz blanco es algo de acompañamiento para muchos lugares, no solo en Oriente, en Centroamérica también. Pero me da curiosidad esto de que sea cocinado el pollo con muchísimo curry en leche de coco, ¿no? Tienen algunas cosas, por lo menos para probar, que son de las que nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿no? El nasi campur, por ejemplo, es otro de los platos típicos y comunes y muy económicos, que es en base a arroz. El arroz se llama nasi, que se acompaña con trozos de carne, que mayormente es pollo, puede haber algunas otras carnes también, verduras, huevo, tempeh, que es una especie de tofu que se prepara con la soja fermentada, y después algunas salsas. Hay comidas muy ricas. Con respecto a la jubilación, dos palabras, porque en realidad nos falta definir cómo son las relaciones con el resto del mundo. La jubilación varía según el tipo de trabajo, pero digamos, es sistema estatal en su mayoría. La jubilación para las mujeres es a los 58 años, los hombres a los 60, y las contribuciones son como acá, trabajadores y empleadores, ambos aportan al sistema, ¿sí? Y con mucho aporte. Con mucho aporte. Un alto porcentaje de aporte, no hay muchos laburantes en negro. No, porque es el 5% solamente de la informalidad. ¿Sí? No, un poquito más de informalidad, pero el 5% de desocupación. Pero yo quería definir acá una cosa que es importante que entendamos los argentinos, y no con esta barbarie que estamos viviendo ahora, que acusa de comunista a los chinos, comunista a los rusos, etcétera, etcétera. El intercambio político, geopolítico de Indonesia tiene a Estados Unidos como uno de los principales, si no el principal socio, digamos, en su comercio, pero el segundo es China. Es decir, como que va buscando la estabilidad no la estabilidad, pero sí la paridad de dependencia, si es que tiene que depender de un poder, que son los chinos o los Estados Unidos. Con Rusia tiene buenas relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo y es uno de los proveedores de energía y de defensa. ¿Sí? Algo que dijo también Sebastián, que no hay que olvidar, que también está produciendo armamento Indonesia, que lo comercia con el exterior. Con respecto a la Unión Europea, tiene una relación normal, no es demasiado profunda, pero hay un intercambio, es su socio tercero.
Y las relaciones comerciales y diplomáticas con Argentina son de baja intensidad. La lejanía y nuestra miopía hacen que sean ellos los que están más interesados de llegar a la Argentina y América Latina que nosotros a Indonesia. Y ahí es donde dejamos mucho que desear en política digamos, política exterior. Nos tenemos que ir, Larry. Como siempre, nos queda información en el tintero. Algún día volveremos o haremos un rejunte de cosas que nos quedaron pendientes de distintos países. Estoy sacando boletos para Yakarta. Y haremos un programa sobre todo lo que nos va quedando. Muchas gracias, Martín Loza en los controles. Gracias, Larry. Gracias, Radio Caput. Y gracias también a las radios que repiten este programa. Mundo en Clave los despide hasta la semana que viene. Son la radio pública de Marcos Paz, RPD Radio 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones y Radio Pista Urbana. Así que los dejamos. Muchísimas gracias. Los dejamos con un tema tradicional. Ahí está. Ahí va sonando. Lindo, tranquilo. ¿No? Ahí pasó Indonesia por Mundo en Clave. Chao. Termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio